quería deciros que seguimos profundizando en el tema del nuevo orden mundial con el objeto de ser útiles a la sociedad, uno de los principales objetivos de la Comisión de Álava de la Real Sociedad Vascongada Amigos del País. Somos testigos de profundos cambios que nos están tocando vivir, que nos empujan, queriéndolo o no, a un incierto mundo nuevo. La revolución tecnológica, la geolocalización del poder político en el mundo, los diversos desafíos poblacionales, el cambio climático, que viene manifestándose desde hace tiempo, a lo que hay que unir la lenta respuesta de los gobiernos a los hábitos de vida irresponsables que agravan el problema. De todo ello nos va a hablar mucho más y mejor Eneco, y le va a presentar Jorge Tejedor, que es socio supernumerario de la Vascongada, profesor del área de Economía Financiera y Contabilidad de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad del País Vasco. Pues, Jorge. Bueno, gracias, Amparo. Arratsalde guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik. Buenas tardes a todos, amigos y amigas de la Real Sociedad Vascongada Amigos del País. Es un placer presentar hoy al doctor Eneko Garmendia, compañero de facultad, profesor e investigador de la Euskal Herriko Unibertsitatea y una de las voces más reconocidas en el ámbito de la economía ecológica y la sostenibilidad. La trayectoria académica de Eneko es el reflejo de una carrera construida con rigor, compromiso intelectual y una profunda preocupación por comprender las complejas relaciones entre la actividad humana y los sistemas naturales que sostienen nuestra vida. Licenciada en Economía, máster en Ciencias Ambientales y doctor en Economía Ecológica por la Universidad Autónoma de Barcelona, donde recibió el Premio Extraordinario de Doctorado por una tesis pionera dedicada al estudio de los sistemas socioecológicos complejos y la gestión sostenible de los recursos naturales. Su recorrido profesional la ha llevado a desarrollar actividad investigadora en algunas de las instituciones más reconocidas de Europa en este ámbito, como la Universidad de Cambridge, el Basque Center for Climate Change, Ikerbasque y la propia EHU. Su investigación, centrada en el estudio de los sistemas socioecológicos complejos, la gestión sostenible de los recursos naturales y la búsqueda de alternativas que permitan avanzar hacia sociedades más sostenibles y socialmente justas, ha dado lugar a numerosas publicaciones científicas internacionales y a su participación en proyectos financiados por organismos como la Comisión Europea, la FAO o las Naciones Unidas, colaborando con equipos internacionales dedicados a afrontar algunos de los desafíos más importantes de nuestro tiempo. Pero más allá de sus méritos académicos, quienes conocemos el trabajo de Eneko, sabemos que una de sus principales virtudes es su capacidad para conectar el análisis científico con las grandes preguntas que preocupan a la sociedad. Su investigación no se limita a describir problemas, busca comprender sus causas profundas y explorar alternativas viables para construir sociedades más justas, resilientes y sostenibles. Y precisamente esa será la cuestión central de la conferencia que hoy nos presenta. Bajo el título Apuntes para la transición ecológica en tiempos de crisis, retos, tensiones y alternativas, nos invita hoy a reflexionar sobre las causas profundas del deterioro ambiental, los límites ecológicos del planeta y las distintas estrategias que se plantean para afrontar la transición ecológica. Se trata de un debate especialmente relevante porque, más allá de los diagnósticos, nos interpela directamente sobre el tipo de sociedad que queremos construir en las próximas décadas. Este debate nos obliga a preguntarnos cómo compatibilizar sostenibilidad, bienestar y justicia social en un contexto marcado por el cambio climático, la creciente desigualdad y la incertidumbre global. Estoy convencido de que su análisis, siempre riguroso y estimulante, nos ayudará a comprender mejor los desafíos que tenemos por delante y a enriquecer nuestra reflexión sobre las posibles respuestas. Sin más, os dejo con uno de los investigadores que más ha contribuido a enriquecer el debate sobre sostenibilidad y transición ecológica en nuestro entorno. Eneko, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a estar esta tarde aquí con nosotros. Zurea da hitza, nahi duzunean. Bueno, no voy a hablar de la emergencia climática de la que tanto oímos todas las noticias, ¿no? Pero quitando algún negacionista, pues las evidencias son cada vez más obvias, ¿no? Sobre el calentamiento global, sobre su repercusión no solo a nivel ambiental, sino también humano, ¿no? Ya la organización de varias organizaciones de Naciones Unidas, incluyendo el Health Islanda,
Organización Mundial de la Salud también advierte, ¿no?, de que el cambio climático es una de las principales causas de mortandad también a nivel mundial. Bueno, ya hemos pasado la esfera ambiental, ¿no?, y ya somos cada vez más conscientes de los impactos que tiene en costes sociales y humanos, ¿no?, y parece que las predicciones pues por ahora no son nada optimistas, ¿no? No es algo especulativo, cada vez tenemos más evidencia, ¿no?, y cada vez más cerca, desafortunadamente, ¿no? Y estas son las fotos de Valencia, una de las mayores catástrofes ambientales de las últimas décadas, cerca de aquí, ¿no? Y bueno, las Naciones Unidas nos advierten que este año, ¿no?, el Niño puede ser más virulento que nunca, ¿no? Pero ¿cuáles son las raíces, ¿no?, del cambio climático y del deterioro ambiental, ¿no? Sabemos mucho sobre las consecuencias, cuáles son sus raíces y también cuáles son las alternativas, ¿no? Bueno, lo que yo presentaré aquí es una visión un poco desde la economía ecológica, ¿no? Estamos acostumbrados a análisis económicos, ¿no?, desde la perspectiva convencional, en donde se analizan los mercados de bienes y servicios y mercados de factores, ¿no?, en donde empresas y consumidores intercambian factores de producción a cambio de bienes y servicios. Lo que yo presentaré es un poco diferente que no nuevo, porque la economía como economía tiene muchos años y las visiones económicas han ido cambiando a lo largo de los siglos, ¿no? Amparo, como buena historiadora, sabrá, ¿no? Y la visión que tenemos actualmente de la economía es una visión, pero ha habido otras, ¿no? Y la visión que yo presentaré ahora es el de la economía ecológica, ¿no?, que si bien es cierto que se ha hecho famoso en las últimas décadas, ¿no?, debe mucho al trabajo de los fisiócratas de hace varios siglos, ¿no? Y desde esta perspectiva se analiza la economía como un subsistema más abierto dentro del sistema social y dentro del sistema ecológico, ¿no? Y desde esta perspectiva, esta visión un poco sesgada de la economía, en donde el factor, la interacción con la naturaleza en estos modelos neoclásicos solo aparece por el intercambio o por la presencia de la tierra, ¿no?, pues se hace un análisis más complejo, ¿no?, en donde se tienen en cuenta los flujos de materiales, ¿no?, que relaciona el sistema ecológico con el sistema económico, con el entorno, con el sistema ecológico, ¿no? Y de esta manera analizamos la economía como un sistema que intercambia, que tiene íntimamente ligado con el entorno natural, ¿no?, a través del flujo de materiales y de energía, ¿no? En este sentido, ¿no?, para el desarrollo de la actividad económica necesitamos de recursos y energía, ¿no?, que extraemos del medio ambiente, los transformamos para satisfacer nuestras necesidades, tanto en términos de flujo de materiales y energía como de servicios de ecosistemas, y una vez utilizar estos servicios, ¿no?, generamos residuos, en su diversidad de funciones, ¿no? Puede ser en términos de emisiones de CO2, como de residuos tóxicos o como calor que se pierde, ¿no?, debido a los procesos económicos, ¿sí? Y desde esta perspectiva es muy interesante analizar los flujos de materiales, ¿sí?, y la base biofísica que sostiene nuestro sistema económico, ¿no? Y de hecho uno de los pioneros de la economía ecológica es Nicolás Georgescu-Regge, ¿no?, que fue un matemático y economista rumano, ¿no?, que fue el primero que introdujo el término de la entropía en la economía, ¿no?, y empezó a analizar cuál era la base biofísica de ese sistema en la que nos sustentamos, ¿sí? Y desde esta perspectiva lo que nos interesa es analizar la economía como un organismo vivo, ¿sí?, y analizar, ¿no?, los flujos de materiales que ingerimos para desarrollar nuestra actividad y lo que generamos, ¿no?, tanto en términos de bienes y servicios como de residuos. Y desde esta perspectiva nos interesan otro tipo de indicadores, ¿no?, que no son tan utilizados en la jerga económica actual, ¿no?, como los requerimientos totales de materiales, es decir, cuáles son los input materiales directos que entran a nuestra economía, tanto de manera directa como en términos de flujos ocultos, y esto lo entenderéis muy fácil, ¿sí?, porque tenemos en cuenta no solo lo que importamos, por ejemplo, directamente a la economía vasca, sino los flujos ocultos que hay detrás de las importaciones que hacemos, por ejemplo, de oro,
Y sabemos que he puesto el oro porque es el caso más paradigmático, uno de los casos más paradigmáticos, ¿no? Pero sabemos que para la extracción de 1 tonelada de oro hace falta remover 150.000 toneladas, ¿sí? Y eso tiene una gran huella, ¿no? En Euskal Herria, por ejemplo, importamos un montón de estaño. Somos los mayores importadores de estaño de toda Europa. ¿Por qué? Especialmente Álava. ¿Por qué? ¿Para qué se utiliza el estaño? Se importa el 10%, el 40 y pico por ciento del estaño del Estado español y casi el 10% de toda Europa, Álava. Para las cápsulas del vino. En La Rioja Alavesa está el mayor productor de cápsulas de vino de todo el mundo. No es para consumo propio, sino luego esas cápsulas también las exportamos, si no tendríamos un problema de salud. Y también se tienen en cuenta otro tipo de indicadores como la huella ecológica, ¿no? Los requerimientos de tierra que se necesitarían para satisfacer nuestras necesidades, ¿sí? Vale, desde esta perspectiva, ¿cuál es el panorama mundial? Pues observamos, ¿no?, que la extracción de recursos ha aumentado de manera exponencial, ¿sí? Estas son diferentes biomasa, minerales de la construcción, energías fósiles o metales, ¿sí? Y ha aumentado, la extracción de estos recursos a nivel mundial ha aumentado de manera exponencial, principalmente desde la década de los 50, ¿sí? Desde que se obtuvo, ¿no?, se empezó a utilizar el petróleo de manera masiva, ¿sí? Eso aceleró un montón los procesos industriales y también los procesos de extracción y transformación. Y en paralelo también ha habido, hay que reconocerlo, un aumento exponencial del Producto Interior Bruto, ¿sí? Entonces, hoy en día ya está la antropización que hemos hecho del planeta, ¿no?, que, por ejemplo, los plásticos en peso superan, ¿no?, todo el peso que acumularían los seres vivos, ¿no? Más del doble en plástico que en seres vivos. La infraestructura construida supera ya con creces, ¿no?, si agregaríamos toda la biomasa de arbustos, superficie vegetal y demás. Es decir, la transformación que hemos hecho del planeta en las últimas décadas pues es notable, ¿verdad? Y una única especie, porque no somos otra cosa que una única especie, ¿no? Hay un compañero de CEA que es biólogo, ¿no? Pues también es paradigmático, ¿no?, que una única especie, ¿no?, ya se apropia de más del 40% de la biomasa terrestre, ¿no? Y en paralelo, obviamente, pues las emisiones también han aumentado de manera exponencial, ¿no? Se habla de la gran aceleración, ¿no? Aceleración en términos de emisiones de carbono, de dióxido, de nitrógeno, de metano, ¿sí? Y la barrera de la década de los 50 se ve bastante claro en todos estos indicadores, ¿no? Entonces, ya se habla, ¿no?, de que hemos superado los límites planetarios, ¿no? Desde hace unos años se monitorizan los límites planetarios y de 9 límites planetarios que se han definido en términos de emisiones de CO2, transformación del uso de tierra, biodiversidad, uso del agua, emisiones de flujos de fosfato y nitrato y demás, de 9 funciones claves que se identificaron, ya en 6 hemos sobrepasado los límites, ¿no? Y la acidificación de los océanos va de camino de superar también ese límite biofísico, ¿no? Pero ¿cuáles son las raíces del deterioro ambiental? Muchas veces, ¿no?, se asocia el crecimiento poblacional a este incremento de consumo de materiales, ¿no?, y a este aumento de la extracción de recursos, ¿no? Y en realidad tiene su sentido, ¿no? Si cruzamos los datos de extracción con los datos poblacionales, pues vemos que a la medida que ha aumentado la población, también ha aumentado la extracción. Entonces, hacer ese vínculo pues es algo natural y comprensible, ¿verdad? Sin embargo, si descomponemos cómo diferentes factores han contribuido a ese incremento de la extracción y consumo de recursos, vemos, y esto está hecho por Naciones Unidas, que aunque la población ha contribuido a ese mayor consumo de recursos, no es el principal factor.
El principal factor es la riqueza, el crecimiento económico. En verde estarían las mejoras tecnológicas, ¿no?, que han contribuido a reducir nuestra presión sobre el medio ambiente, ¿no?, porque somos más eficientes de alguna manera y necesitamos menos recursos para hacer ciertas actividades, pero esa mejora tecnológica no ha sido capaz de compensar, ¿no?, el mayor consumo que hacemos de recursos. Y ese aumento de consumo viene principalmente empujado por el crecimiento económico, que es el factor que aparece aquí en amarillo, ¿no? Solo en parte de Asia ha incidido más el crecimiento poblacional que la extracción que el crecimiento económico, ¿no? Y de hecho, esto no es una modelización, estos son datos reales, ¿no? Si analizamos cómo aumenta el ratio metabólico, es decir, lo que consumimos per cápita los humanos en cada uno de los países, vemos que hay, a medida que aumenta la renta per cápita, el consumo se dispara. ¿Sí? Esto es una escala logarítmica. Entonces vemos, por ejemplo, que en Qatar o en Australia, en Nueva Zelanda o en Emiratos Árabes, pues se consume per cápita más de 50 veces más que en países subsaharianos, ¿no?, o cierta parte de Asia, como Afganistán y en Pakistán, ¿sí? Y eso respecto a los recursos naturales. Respecto a las emisiones, pues algo parecido. Estos son datos históricos, ¿no?, extraídos de World Data, y vemos, ¿no?, que a medida que aumenta la población y la renta per cápita, las emisiones van en aumento. Aquí se ven dos picos claros, ¿no? ¿A qué se deben esos picos? Pregunta para los economistas. ¿A qué se debe la caída del 2009? La crisis financiera. ¿Y la del 21? Al COVID. Entonces, lo que vemos es que a medida que se calienta la economía, pues se calienta el planeta y viceversa. Cuando se enfría la economía, se enfría el planeta. Ahora, también veis aquí que hay un incremento poblacional significativo. Sin embargo, si vemos las tasas de crecimiento, vemos que el crecimiento poblacional se está estancando en las últimas décadas. Va en aumento, pero el crecimiento se está desacelerando. Eso sería la línea roja. Y sin embargo, la actividad económica que vendría representada por la línea verde y las emisiones que aparecen en amarillo, pues son primas hermanas, ¿sí? Entonces se ve claramente, ¿no?, que a día de hoy todavía no hay un desacople en términos absolutos y no hemos conseguido desacoplar el crecimiento económico de las emisiones. Es decir, cada vez seguimos aumentando, creciendo a nivel global en términos económicos y con ello también estamos creciendo nuestras emisiones. ¿Sí? Lo mismo que ocurría con el consumo material ocurre con las emisiones, ¿sí? A medida que te haces más rico, pues emites más, porque tus patrones de consumo, ¿no?, tienen una huella más grande, ¿no? Solo el 30% de los países mundiales estarían dentro de los límites establecidos por el IPCC, ¿no?, para no superar ese umbral crítico de un 1,5 grados, ¿sí? O sea que hay mucho que hacer todavía. Y en realidad es un problema hay un problema grave de desigualdad. Cuando hablamos de emisiones hablamos en términos agregados, entonces ahí se diluyen un montón de responsabilidades y creo que es importante desengranar un poco más esa foto y ver a quién corresponden esas emisiones, ¿no? Y sabemos a día de hoy, ¿no?, este es un informe que saca Oxfam con ayuda de otros centros de investigación a nivel mundial todos los años, ¿no?, pero sabemos, ¿no?, que el 50% más pobre del planeta solo contribuye al 10% de las emisiones, mientras que el 10% más rico es responsable del 50% de las emisiones. Entonces, para reducir las emisiones un 50% sería suficiente, ¿no?, con enfocarnos en este 10%, en realidad, ¿no? Esto es simplificar mucho la foto, pero para ver de dónde provienen, ¿no?, y cuáles son las causas, ¿no? Entonces, como
en las últimas décadas hemos avanzado mucho en el diagnóstico, ¿no? y podríamos pasar otros 50 años en saber con más certeza, ¿no?, si esto se va a quemar en 150 años o 151, pero creo que, con todo el respeto a los que hacen trabajo sobre el calentamiento global y así, creo que el diagnóstico ha avanzado mucho. Sabemos que no estamos en una buena situación y hace falta, creo que, más esfuerzo y más investigación para analizar cuáles son las alternativas. Y como veremos, en términos de alternativas, tampoco hay un consenso. ¿Sí? Se están promoviendo un montón de alternativas y yo aquí voy a presentar una breve síntesis, ¿no?, de algunas de las alternativas que se proponen desde un lado y de otro, con sus pros y sus contras. Y lo que pretende ser esta presentación es un foro para el debate, ¿no?, y si a alguien le ha surgido más dudas a partir de aquí, pues me alegrará mucho y yo también seguro que me enriquezco de vuestros comentarios, ¿no? Entonces, yo he clasificado en dos grupos las alternativas que se están articulando, ¿no?, para dar respuesta a esta crisis ambiental, ¿no?, de la que todos tenemos, yo creo que, conciencia y cada vez hay más evidencia, ¿no? Y yo he diferenciado entre alternativas basadas en la oferta y la producción y las alternativas basadas en la demanda, ¿no? Las alternativas basadas en la oferta y la producción, pues se viene a llamar crecimiento verde, economía circular, ¿no? Son alternativas, ¿no?, con una gran fe en el avance tecnológico, ¿no?, muy basadas en la electrificación del sistema económico actual, el hidrógeno, los coches eléctricos, incluso algunas propuestas de centrales nucleares, smart cities y demás, ¿no? Y ahí se encontrarían, pues, las iniciativas de la Unión Europea, ¿no?, como el European Green Deal, el Circular Economy Plan, también instituciones internacionales como la OCDE tienen su agenda, ¿no?, de crecimiento económico verde, y en el País Vasco también tenemos el Basque Green Deal, ¿no?, que prevé, ¿no?, una gran inversión en renovables y tender también procesos industriales más circulares y demás. Bueno, se podría hablar mucho de estas perspectivas y aunque yo los he metido en un paquete, pues también tienen su diversidad y no todas son iguales, pero creo que la descripción que hace Sam Frankhauser es un profesor de la Universidad de Oxford y director de uno de los institutos de investigación más prestigiosos del mundo, que hace de la economía verde y de la economía verde, bueno, cómo lo resume él es bastante elocuente y voy a utilizar sus palabras para describir un poco en qué consiste la economía verde, ¿no? La idea que hay detrás del crecimiento económico verde es, ¿no?, el supuesto de que podemos crecer, ¿no?, económicamente y a la vez mejorar el impacto que tenemos y reducir nuestras emisiones, ¿sí? Y ahí también están, pues, las iniciativas de la Agencia Internacional de Energía, la idea de emisiones netas ceros, ¿no? Entonces ellos dicen, ¿por qué vamos a sufrir con un decrecimiento económico si es posible crecer, ¿no?, y compatibilizar nuestro crecimiento con una reducción de nuestro impacto sobre el planeta, ¿verdad? De hecho, desde esta perspectiva se considera que la riqueza ayuda en el sentido de que nos permite, ¿no?, acometer las inversiones que son tan necesarias para esta transición ecológica, ¿no? Está claro que hace falta más inversiones, ¿no? La cuestión es dónde y cómo, pero desde esta perspectiva, pues, es necesario crecer económicamente para acometer esas inversiones, por ejemplo, en energías renovables, hidrógeno, vehículos eléctricos y demás, ¿sí? Y además consideran que el apoyo de la gente para cuestiones ambientales decrece, ¿no?, en momentos de convulsión social o de crisis económica, ¿sí? La gente en situaciones de crisis económica, y eso también se ha podido observar en algunos lugares, pues se reduce, ¿no?, porque su prioridad es, pues, llevarse algo a la boca. Todo ello parece lógico y tiene sus razones. ¿Cuál es el problema de este enfoque? ¿O cuáles son las críticas que se le hacen a este enfoque en la literatura? Pues que toda esta transición a las energías renovables no es inocua y no está exenta de impactos. Para
el desarrollo de estas tecnologías renovables y, por ejemplo, para la electrificación del sistema económico, pues hacen falta un montón de materiales críticos que son escasos. Y esto es un esquema hecho por la Comisión Europea, ¿sí? Para el sector de renovables, la movilidad electrónica y también para la defensa y demás, hacen falta todas estas componentes que son muy escasos. Son muy escasos y además están muy concentrados en unos lugares muy concretos, con situaciones políticas o geopolíticas muy complicadas. Entonces, corremos el riesgo de pasar de una economía dependiente en energías fósiles a un sistema económico dependiente en materiales críticos. De hecho, estas son las predicciones que hace la Comisión Europea respecto a componentes o elementos claves para la transición, como el litio, el grafito, el cobalto, ¿sí? Esto no es un porcentaje, o sea, la magnitud es que haría falta 60 veces más de lo que se consume hoy, casi, de litio, de grafito, de cobalto y demás, ¿sí? O el coltán y demás, ¿sí? Y se estima, la gente que estudia la escasez de recursos, ¿no? predice, ¿no? Que hace estimaciones, ¿no? Para cada uno de estos componentes, ¿no? Y muchos de estos componentes podrían alcanzar el pico de extracción, ¿no? A finales del siglo XXI. Porque el problema no viene cuando se agota todo, es como el pico del petróleo. El petróleo durará, pero cuando la demanda es netamente superior a lo que se extrae, ¿no? Es entonces cuando se empieza a notar la escasez del petróleo, no cuando sale la última gota de petróleo. Y lo mismo puede ocurrir con todos estos componentes y elementos que son necesarios para la transición ecológica o transición de renovables. De hecho, detrás de muchas de las guerras actuales hay esta escasez de petróleo. Sería simplificar mucho pensar que todo es por esto, pero está detrás de esto. De hecho, cuando tuvieron la trifulca pública entre Zelensky y Trump, uno de los argumentos era esto, ¿no? Trump pedía el 50% de las reservas de recursos críticos de Ucrania a cambio de defensa, de apoyo militar, ¿verdad? Y al parecer Ucrania tiene reservas de varios de estos componentes que son escasos, como el grafito, el litio, el uranio y demás, ¿sí? El uranio también es necesario para las centrales nucleares. Hay uranio en baja densidad en el mar, hay infinitamente, pero de manera concentrada no. Entonces, cuando se habla de las nucleares, cuando se habla de renovables, también ojo, porque también depende de un recurso que es escaso, que es el uranio, y también hay guerra por acceso al uranio. Y lo mismo ocurre cuando se juntan ¿no? Los presidentes de Estados Unidos y el gobierno chino, ¿no? No sabemos lo que le susurraba Trump al presidente chino al oído, ¿no? Pero lo que estaba encima de la mesa, ¿no? Era el acceso a tierras raras. Esto es de enero del 2026, ¿sí? Para quien esté interesado, ¿no? En los límites materiales de la transición energética, este es un libro muy recomendable, ¿sí? Es fruto de la investigación de Alicia Valero y Antonio Valero, ¿no? que son referentes fuera de aquí. A veces parece que cuando son cercanos de aquí escriben en castellano, no en inglés, no vale, pero son referentes en todo el mundo, ¿no? Son de la Universidad de Zaragoza y, bueno, y hacen estudios muy interesantes, ¿no? Entonces, lo que observamos es, ¿no? Que no hay un desacoplamiento entre el crecimiento económico y la extracción de materiales. Cuando yo estudiaba en Sarrico se hablaba del desacoplamiento, ¿no? Entre la actividad económica y el medio ambiente, pues algunos años después, no diré cuántos, ¿no? El desacoplamiento todavía en términos materiales no ha tenido lugar y a nivel mundial, ¿no? Entre otras cosas por la paradoja de Jevons, ¿no? Cuando somos más eficientes, ¿sí? Utilizamos menos recursos por unidad económica o por actividad económica, pero en términos absolutos utilizamos más. Cuando yo era pequeño íbamos una vez de vacaciones a Lekeitio en todo el verano,
Hoy en día, el mismo verano has estado en Andalucía, el otro ha ido a París en avión y durante la semana también pues puedes ir a Donosti y luego ir a Bilbao y luego venir a Gasteiz, ¿no? Entonces, los coches son más eficientes, pero como son más eficientes también es más barato utilizarlos y los utilizamos más. Entonces, todos los beneficios esperados por una tecnología más eficiente quedan tapados, ¿no?, por el mayor uso que hacemos de esa tecnología, ¿sí? De hecho, en los últimos 50 años, ¿no?, el uso global de materiales casi se ha cuadruplicado. Y pese a que seguimos hablando de economía circular, y obviamente sería lo interesante, ¿no?, a nivel mundial, solo el 8,6% de los materiales se recicla. Esto a nivel mundial, ¿sí? De todas estas materias que entran, todo esto es materiales, gigatoneladas que entran, solo recircula 8 gigatones. Todo el resto acaba acumulándose como residuos o material construido o demás. O sea que la economía, en contra de lo que predecían muchos economistas, no es circular, es lineal principalmente. Y lo mismo ocurre en Euskal Herria. En la Comunidad Autónoma Vasca, de todo lo que entra a la economía, que principalmente es importado, porque hablamos mucho de la independencia de Euskal Herria, pero en términos de energéticos y de materiales no somos nada independientes, de todo esto que entra en la economía vasca, solo recircula esta pequeña porción, 7,4%. ¿Sí? Y todo esto ha llevado, ¿no?, a cuestionar, ¿no?, si el crecimiento económico es, ¿no?, lo que nos va a sacar del atolladero, ¿no?, ambiental en la que estamos, ¿no? Y esto es una protesta que hicieron en Boston, ¿no?, a las puertas del Congreso de la Asociación Americana de Economía, ¿no? Y las críticas que se le hacen a los promotores del crecimiento económico es que el crecimiento es un problema estructural del capitalismo, ¿no?, que busca, ¿no?, su propio beneficio y no el bienestar de la sociedad, ¿no? Además, está demostrado que el PIB no refleja bienestar. El PIB es un buen indicador de la actividad económica, pero no refleja el bienestar. De hecho, puede aumentar el PIB y decrecer el bienestar, ¿no? De hecho, el crecimiento económico sirve para perpetuar el privilegio de los ricos, ¿no?, requiere más materiales y además, ¿sí?, aunque tecnológicamente podemos descarbonizarnos, que no desmaterializarnos, ya hemos visto que no podemos desmaterializarnos, ¿no?, aunque tecnológicamente podamos descarbonizarnos y desacoplar, como se ha visto en algunos países, la actividad económica de las emisiones, ¿sí?, no es viable hacerlo al ritmo necesario, ¿no? Estos son los países que mejor están haciendo en reducción de emisiones de CO2, ¿no? Esto es la pequeña mejora que han tenido y esto es lo que se estima que, en rojo, lo que mejoraría, ¿no?, lo que se reduciría las emisiones de CO2, pero esto son lo que piden los modelos del IPCC para evitar un salto cualitativo, ¿no?, en términos de cambio climático con daños irreversibles. Y estos son los países que mejor lo están haciendo. Entonces, la metáfora que se suele poner es que es como bajar las escaleras del Corte Inglés, ¿no? No, perdonad por la propaganda, ¿no?, pero las escaleras mecánicas, ¿no? Si tú le das más velocidad a las escaleras mecánicas, pues puedes bajar, si va lento, pero si va rápido la escalera, tú no vas a poder bajar. Y aquí sucede lo mismo, ¿sí? Los procesos de descarbonización que se están observando en varios países no se están dando con la celeridad que se requeriría, ¿no?, para evitar, ¿no?, estos puntos de inflexión, ¿sí? Y aquí, ¿no?, pues a algunos les resonará esta famosa frase, ¿no?, de Kenneth Howard Bowlby, ¿no?, quien decía, ¿no?, quien crea que es posible un crecimiento finito en un mundo finito, o es un loco o es un economista. Y Howard Bowlby, ¿sabéis quién era? Era el presidente de la Asociación Americana de Economistas, o sea que era un buen conocedor del gremio. Entonces, en otro bloque, ¿no?, desde otra esfera se están haciendo otras propuestas basadas en la demanda, ¿sí?, que no renuncian a estas de alguna manera, o algunos no
renuncian a estas mejoras tecnológicas, pero ven insuficiente de alguna manera y subraya la necesidad de cambiar también y reducir la demanda. Aquí también he metido todos en el mismo saco, pero también aquí hay mucha diversidad, incluso conflicto entre ellos, ¿no? Pero aquí estarían pues toda la gente que se está moviendo en el entorno del movimiento del decrecimiento, de la economía del donuts, ¿no? Que también ha sido fomentada por otra profesora de la Universidad de Cambridge, en América Latina, ¿no? El buen vivir, la economía feminista o movimientos como la democracia ecológica radical, que tiene muchos seguidores en la India, ¿no? Porque no podemos olvidar que aparte de la visión europea también hay otras visiones en el mundo, ¿no? Fomentando alternativas, pero desde otra perspectiva, ¿no? Y básicamente, ¿no? Se podría reducir en esta figura que menciona Kate Raworth, ¿no? Que es la que desarrolló principalmente la idea del donut, ¿no? Se trataría, ¿no? De garantizar, no sería de crecer a cualquier costa, sino sería de crecer, ¿no? De tal manera que seamos capaces de asegurar un suelo social, es decir, unas condiciones dignas para la sociedad, pero dentro de los límites biofísicos del planeta, ¿sí? Y de esta manera, pues, no sería de crecer todo el mundo por igual, sino supondría, ¿no? Un decrecimiento o una contracción de alguna manera de la base biofísica de los países occidentales industrializados, ¿no? Como manera, ¿no? Para que los países subdesarrollados o empobrecidos puedan acelerar sus procesos de crecimiento económico y de desarrollo, ¿verdad? ¿Y qué evidencia tenemos para siquiera imaginarnos que es posible garantizar el bienestar social en una situación de decrecimiento económico o por lo menos de otro tipo de economía? Pues tenemos evidencia, luego ya veremos las dificultades. Yo creo que son diferentes, ¿no? Yo cuando tuve hijos, ¿no? Hace poco, ¿no? Mi hija mayor tiene 9 años y mi hijo 6, dije, joder, vaya mundo le he traído, ¿sabes? Y mi mayor preocupación era que no había recursos, todo se está acabando, todo no sé qué, o se está calentando el planeta, y realmente tenía esa preocupación, decía, vaya planeta les vamos a dejar, pero estaba más preocupado por la escasez de recursos. Y es cierto que hay cierta escasez de recursos, y sobre todo hay escasez de recursos para seguir como venimos, ¿no? En las últimas décadas, pero yo creo que más que de escasez de recursos es de redistribución, ¿no? Y de a dónde se asignan los recursos, ¿no? Y esta gráfica de Naciones Unidas muestra, ¿no? Cómo cuando uno es muy pobre, más pobre que las ratas, por decirlo burdamente, pues el bienestar aumenta, ¿no? Esto es el índice de desarrollo humano y esto es la huella ecológica. Pues cuando uno es muy pobre, ¿no? Y podemos pensar en países subsaharianos, en algunos países subsaharianos, pues tener acceso a más recursos puede mejorar de manera sustancial tu bienestar, ¿no? Porque puedes tener luz, puedes tener agua o puedes tener alimentos. Pero llega un umbral a partir del cual la huella ambiental aumenta sustancialmente, por ejemplo aquí de 6 a 10, ¿sí? Hectáreas per cápita por persona, y no mejora la calidad de vida. De hecho, un estadounidense consume el doble de tierra que nosotros, y yo no considero, no he tenido la fortuna todavía de ir allí, pero no considero que un estadounidense viva el doble de bien que nosotros, ni mucho menos. O sea, ahí hay umbrales, a partir de los cuales acceso a más recursos no significa que tu bienestar vaya a aumentar. De hecho, hay evidencia de lo contrario, que a partir de unos umbrales tu bienestar también empieza a empeorar, porque tienes más contaminación, porque tienes más conflictos sociales, por muchas razones. Y lo mismo ocurre con la huella energética, y esto está liderado por un alavés, Iñaki Arto, del Basque Center for Climate Change, en donde analizaron, ¿no? Cómo cambiaba el índice de desarrollo humano en la medida que se consumía más energía. Y se ve, ¿no? Que a partir de un umbral lo mismo, por mucha más energía que consumas, tu modo de vida o tu índice de desarrollo humano no mejora. De hecho, lo que se ha visto en los últimos años es que es posible mejorar el índice de desarrollo humano sin tener acceso a más energía.
Lo que se ve es que hay una desigualdad brutal en el consumo de energía, al igual que las emisiones. El 5% más rico consume más que el 50% más pobre en términos de energía. Entonces tenemos un gran segmento de la población mundial, gran segmento de la población que no tiene acceso ni a la luz eléctrica, y hay gente pues, que se jacta públicamente de tener un avión para su consumo de manera individual. Y esto está permitido y es tolerado socialmente, ¿no? Entonces, ¿con qué recursos contamos para llevar una vida digna, de alguna manera, ¿no? Porque creo que en eso también estaremos de acuerdo, ¿no? Se trata de no sobrepasar los límites del planeta, pero como especie también tenemos preocupación por nuestra especie, que es la de los humanos, y supongo que esto podría ser un común denominador en donde mucha gente podría estar de acuerdo, ¿no? ¿Con qué recursos contamos? Pues estudios recientes que analizan Decent Living Standards, que son estándares mínimos de calidad de vida, ¿no? Estiman, ¿no? Y aquí también hay que poner el disclaimer de que estos estudios también son lo que son y hay que cogerlos con pinzas, ¿no? Porque también tienen sus limitaciones, ¿no? Pero lo que nos dicen es que tendríamos que reducir de manera sustancial nuestro consumo energético, ¿no? Alrededor de un 60%, ¿no? Y además tendríamos que satisfacer el triple de la población de lo que había hace unas décadas, ¿no? Y se suele poner como referencia a los años 60. Sería volver como a los estándares de aquí de los años 60. ¿Sí? Yo en los años 60 no estaba, pero algunos de vosotros sí estabais aquí, y seguramente en los años 60 yo creo que habría otros problemas también, pero no creo que aquí se vivía mal. Se vivía, y las limitaciones que habían pues eran otras. Quiere decir, porque cuando se dice muchas veces hay que volver, hay que reducir el consumo energético de manera drástica, pues mucha gente piensa que hay que volver a Santimamiño o a las cavernas, ¿no? Y no se trata de eso, ¿no? Y ellos estiman niveles de suficiencia energética, ¿no? Que permitirían instalaciones de alta eficiencia, 50 litros para hacernos una idea, 50 litros de agua limpia y 15 litros de agua caliente al día, temperaturas del aire a 20 grados, ¿no? Claro, el consumo también sería diferente aquí que en el norte que aquí que en el sur, ¿no? Pero bueno, esto es, ¿no? Para hacernos una idea, se estima que con los recursos energéticos que hay, sin sobrepasar los límites establecidos para el cambio climático, sería volver a los años 60, ¿sí? Y para ello se deberían fomentar políticas públicas como el reparto del trabajo, reducir el número de horas de trabajo pagadas, reducir la construcción de infraestructuras innecesarias, ¿no? Reformas fiscales, ¿no? Hoy en día se impone más sobre el trabajo que sobre el uso de recursos, ¿no? Trabajo es algo abundante, tenemos gente desempleada incluso, ¿no? Igual tendrá sentido en un momento dado reemplazar máquinas y tecnología por seres humanos que no tienen trabajo, ¿no? Porque no tenemos recursos para el desarrollo de esa tecnología, ¿no? Y, por ejemplo, se plantea, ¿no? El establecimiento de un impuesto sobre el carbono, ¿no? El uso de carbono, ¿sí? Tanto en la producción doméstica como en las importaciones, porque decimos que China emite muchas emisiones, pero todo esto que se produce en China viene aquí. Entonces, si vamos a imponer sobre las emisiones, pues tendría más sentido hacerlo sobre el consumo final que enfocarnos solo en la producción, ¿verdad? Establecer topes sobre el salario e impuestos sobre las herencias, ¿no? Control de los estados sobre la emisión de la moneda, ¿para qué? Pues para garantizar servicios sociales mínimos, ¿no? Mínimos, pero también para acometer las inversiones que son realmente necesarias, ¿no? Y mejorar los servicios públicos y asegurar su financiación, ¿sí? Estas son propuestas que se están haciendo desde el crecimiento. Y no sé cómo voy de tiempo, no me has chivado todavía. ¿Tengo 5 minutos? Perfecto. Y quería presentar otra propuesta reciente, ¿no? De Earth for All, ¿no? En donde, bueno, el Club de Roma, la Escuela de Negocios de Noruega, el Centro de Resiliencia de Estocolmo y el Potsdam Institute, ¿no? Que es uno de los centros referentes del cambio climático, han desarrollado una serie de recomendaciones, ¿no? Siguiendo el legado de los límites del crecimiento que algunas de vosotras conoceréis, ¿no? Decías que en los años 70, ¿no? Pues cuando se hizo, cuando se celebró la primera cumbre
la primera cumbre sobre... ahí, me sale... Sí, el primer conferencia sobre la Tierra auspiciado por Naciones Unidas, ¿no? Que fue la primera vez que se traía el tema del medio ambiente a la agenda política internacional, ¿no? Pues el Club de Roma encargó a varios investigadores del MIT, ¿no? Del Massachusetts Institute of Technology, que analizaran, ¿no? Posibles sendas, ¿no? De la economía y cuáles serían sus impactos, ¿no? Y ahí por primera vez, ¿no? Se estableció una relación entre el deterioro ambiental, el posible impacto del crecimiento económico en el deterioro ambiental, ¿no? Y se establecía que una economía expansiva en un planeta finito podría sobrepasar sus propias bases materiales, ¿no? Y lo que parecía en aquella época un poco chaladura, ¿no? Y he visto por aquí, me han comentado que había varios ingenieros, ¿no? Eran ingenieros muchos de ellos, ¿no? Que a través de modelización de dinámica sistemas establecían relaciones entre un montón de parámetros, ¿no? Pues 20 años después se volvió a correr el modelo y resultaba, ¿no? Que lo que predecía el modelo se cumplía en gran medida. Es decir, esto es, los puntos discontinuos son lo que predecían los modelos, ¿no? Y esto es lo que se ha observado, ¿no? Posteriormente, o sea que hay un solapamiento bastante grande, ¿no? Entre lo que se predecía y lo que ha ocurrido, desafortunadamente. Entonces, siguiendo el legado de los límites del crecimiento, en Earth for All, pues es el Club de Roma junto a esas otras organizaciones ha modelizado dos escenarios. Un escenario, ¿no? Que le llaman too little, too late, ¿no? Demasiado poco y demasiado tarde, ¿no? En donde se modeliza qué ocurriría, ¿no? Si seguiríamos con el desarrollo económico de los últimos años, ¿no? Sin cambios estructurales en la economía, ¿no? En donde se establecen correcciones parciales, tardías y políticamente insuficientes, ¿no? Y implementa políticas climáticas fragmentadas, las desigualdades persisten, la transición energética es lenta y desigual, ¿no? En el norte y el sur, y se observa una fragilidad social creciente. Y en contraposición a este escenario, modelizan, ¿no? Y predicen lo que ocurriría, ¿no? En el escenario de Jian-Lim, ¿no? De un salto cualitativo, ¿no? Un gran salto, ¿no? En donde se actuaría en 5 campos, ¿no? Áreas críticas: el de la pobreza, la desigualdad, el género, la alimentación y la energía, ¿no? Y plantean, ¿no? Políticas de redistribución activa y sostenida, ¿no? De la riqueza mundial, transformación energética acelerada, ¿no? En donde se invertiría un montón y de manera bastante acelerada en energías renovables, se fomentaría sistemas alimentarios, ellos llaman regenerativos, ¿no? Sería un poco en la línea de la agroecología o de la agricultura sostenible, ¿no? Y se establecen instituciones con capacidad de largo plazo, ¿no? Como unas Naciones Unidas, pero que son capaces de actuar, en realidad, ¿no? Y tomar acciones a largo plazo. Y para ello, ¿no? Utilizan un modelo de dinámica de sistemas, al igual que utilizaron los del MIT, ¿no? Más desarrollado, obviamente, 50 años después, ¿no? Y lo que encuentran es que, de seguir como seguimos en la actualidad, ¿no? La economía crecerá, obviamente, pero a expensas de la cohesión social y el bienestar. Porque ya hay evidencia de que en muchos países, pese al crecimiento económico, los índices de bienestar están reduciendo. Por ansiedad, por conflictos, por desigualdad, por muchas razones, ¿sí? La temperatura media global superaría el 2,5, muy por encima del 1,5 que establece el Panel Internacional para el Cambio Climático. Las desigualdades aumentarían y no se podría descartar colapsos sociales regionales, ¿no? Y bueno, desafortunadamente tenemos cada vez más evidencia y constatamos más, ¿no? Yo cuando era pequeño pasaba una crisis cada 15, 20 años. Los últimos años, no sé, cada 2, 3, 5 ya hay alguno, ¿no? Si no es el COVID, es la guerra de Ucrania. Si no es esto, es la crisis financiera, ¿no? Es cada vez más recurrente, ¿no? Está claro que a medida que ha aumentado la globalización ha tenido
su parte positiva, obviamente, no ha habido un incremento de bienestar en muchos lugares del mundo, pero la economía, al estar tan interconectada, pues también es más vulnerable. Y en el escenario de cambio bruto, ¿no?, o cambio radical, de alguna manera, si se lo puede llamar, ¿no?, con cooperación y acción extraordinaria en la próxima década, ¿no?, el bienestar aumentaría, la desigualdad disminuiría drásticamente, la tensión social caería y la pobreza extrema se erradicaría para el 2026, y la temperatura, aunque por encima de lo que establece el IPCC, pues se podría estabilizar en los 2 grados. ¿Sí? Esto es fruto del modelo. Yo aquí lo he simplificado a 4 palabras, ¿no? Y bueno, lo que sí me gustaría para terminar, ¿no?, es plantearos, ¿no?, las medidas que plantea, ¿no? Pues para eliminar la pobreza, ¿no?, recuerdan que casi la mitad de la población mundial vive en pobreza extrema con menos de $4, ¿no? Porque claro, tenemos un sistema económico que explota el medio ambiente, pero también explota a las personas, porque pese al crecimiento tan grande que hemos tenido todavía, que la mitad de la población mundial esté en pobreza extrema, pues no es algo para estar muy contento, ¿no? Entonces, para erradicar la pobreza, ¿no?, se plantean como objetivo, ¿no?, un aumento del PIB del 5%, ¿no?, en los países de rentas bajas, ¿no?, hasta alcanzar el umbral mínimo de $15.000 por persona y año, ¿no? Y para eso propone las siguientes medidas económicas, ¿no? Que el FMI, ¿no?, el Fondo Monetario Internacional, generaría más de $1 billón al año, ¿no?, para asignar a esos países en vía de desarrollo, permitir la protección local de industrias incipientes. No olvidemos que en contra de medidas proteccionistas, ¿no?, el desarrollo industrial que tuvo Europa y también en Estados Unidos se dio en un contexto de protección industrial, ¿no?, que se levante los derechos de propiedad intelectual, ¿no?, en salud y energía, ¿no?, por ser un bien universal, ¿no?, al que todo el mundo debería tener acceso, ¿no?, y cancelar la deuda que los países, la deuda, ¿no?, de alguna manera, la deuda económica a la que están sometidos los países del sur, ¿no? Y aquí también, bueno, no es el lugar ni hay tiempo, ¿no?, pero habría que contraponer, ¿no?, la deuda externa de los países del sur con la deuda ecológica que hemos contraído, ¿no?, nosotros en más de 500 años, ¿verdad? Y eso es lo que se plantean en las COP, cuando se hacen estas conferencias internacionales del cambio climático, hay mucha resistencia de los países del sur, porque ellos reclaman, ¿no?, su derecho al desarrollo. Dicen, vosotros lleváis décadas y décadas emitiendo a la atmósfera y nosotros ahora queremos también tener acceso al desarrollo industrial que habéis tenido vosotros, ¿verdad? Para reducir la desigualdad, ¿no?, se plantean como objetivo, ¿no?, un sistema de fiscalidad progresiva, ¿no?, con mayor presión fiscal sobre los individuos y grandes empresas, ¿no?, empoderar a los trabajadores y crear fondos ciudadanos, ¿no?, que tendrían como objetivo a largo plazo, ¿no?, pues algo similar a, no lo califican de esa manera, pero como una renta básica universal o algo así, ¿no? Y también da mucha importancia al empoderamiento de la mujer, ¿no?, y ellos constatan, ¿no?, que los países nórdicos con mayor índices de igualdad, ¿no?, son los que alcanzan mayor índices de bienestar y felicidad, y además, ¿no?, el empoderamiento de la mujer está constatado, ¿no?, que ayuda a controlar la población, ¿no? Y en ese sentido, pues, plantean el derecho a la educación de todas las mujeres del mundo, la igualdad de género, ¿no?, y la protección social universal también para todas las mujeres. Bueno, en la transformación del sistema alimentario, no deja de ser paradójico, ¿no?, que más de 800 millones de personas, ¿no?, padezcan hambruna hoy en día, ¿no?, y 1 de cada 2 muertes tenga lugar por obesidad, ¿no? Esto también da una idea, ¿no?, de la desigualdad desde el planeta, ¿no? Y además tenemos un sistema productivo, ¿no?, que contribuye de manera sustancial a las emisiones de CO2 y a la pérdida de biodiversidad, ¿no? Entonces lo que plantean es otro tipo de agricultura, ¿no?, la fin de extracción, de expansión destructiva, ¿no?, y la adopción de
métodos que sean más respetuosos con el suelo, ¿no? Al final el suelo es nuestro activo, que es lo que tenemos para el futuro, ¿no? Y dietas más saludables. Pues no es lo mismo una dieta mediterránea que la dieta que tienen en Estados Unidos, ¿no? Y además tendría beneficios también para la salud, no solo para el planeta. Y una de las grandes propuestas es, ¿no?, el desarrollo de energías renovables, ¿no? Y para ello se estima, ¿no?, que habría que triplicar las inversiones en renovables a más de $1 billón al año, ¿sí? Fomentar la electrificación y eliminar los subsidios, porque no deja de ser paradójico que seguimos subsidiando, ¿no?, la destrucción del planeta. Bueno, y establece una serie de intervenciones políticas, ¿no?, que van desde cosas más en el contexto del status quo, ¿no?, a ir progresivamente, ¿no?, tomando medidas más transformadoras de alguna manera, ¿sí? Pues en el sector energético sería empezar por la eficiencia, ¿no?, seguir con la electrificación, ¿no?, y acabar con un sistema social o económico donde abunden las renovables, ¿no? También en la alimentación, pues el objetivo a largo plazo sería el cambio de dieta, pero se podría empezar por utilizar técnicas que sean menos lesivas, ¿no? Y así. Y no tengo tiempo para explicar más, pero os quería recomendar la lectura de este informe que acaba de salir hace una semana, creo, Global Justice Report, que todavía no está en castellano, pero seguramente lo traducirán, y está liderado por Thomas Piketty, que es uno de los economistas más conocidos de la actualidad, ¿no?, el francés Thomas Piketty, y ellos plantean también en la línea de Earth for All tres campos de actuación, ¿no? La descarbonización, la suficiencia, es decir, acotar de alguna manera el consumo de los segmentos de la población que sobreconsumen, ¿no?, y mucha énfasis en la reducción de desigualdades, ingreso, riqueza y poder, ¿no? Hay una música en común detrás de estos, ¿no?, y vemos que en estas últimas propuestas hay una gran ligazón, ¿no?, entre el límite de los límites biofísicos planetarios y también medidas redistributivas, ¿no? Parece, y ahí hay bastante consenso, ¿no?, que sin medidas redistributivas es difícil de garantizar el bienestar de los humanos dentro de los límites biofísicos, ¿sí? Bueno, y para no acabar con esta foto tan depresiva, pues daros solo algunos datos. Esto viene de Antonio Turiel, que es muy criticado porque es bastante, es decrecentista, pero muy radical en el sentido de que tiene poca esperanza también en las renovables, pero algunos de los datos que proporciona él a mí me parecen esperanzadores, y he traído algunos, ¿no? El 40% del petróleo mundial, ¿no?, se utiliza para mover combustibles fósiles. No sé si me explico, pero no es para consumo final, sino para mover combustibles fósiles. El 30% de los alimentos mundiales va a la basura ni siquiera sin tocarlo, ¿sí? Y se podría reducir un 50% de los fertilizantes químicos, ¿no?, sin afectar a la producción agrícola, ¿sí? Es que el sector agrícola, aparte de intensivo en tierra, es intensivo en combustibles fósiles y en fosfato y demás, ¿no? Y de hecho con el cierre del estrecho de Hormuz, ¿no?, uno de los grandes problemas, aparte de la escasez de petróleo, era la escasez de fertilizantes, ¿no? Y bueno, trayendo más a lo local, ¿no?, unas compañeras de la Universidad del País Vasco han estudiado, ¿no?, cuál sería el potencial, ¿no?, Stichu Villamor y Rosa Lago y otros compañeros, ¿no?, cuál sería la capacidad que tendríamos, por ejemplo, en Vitoria, ¿no?, de autoabastecernos, ¿no? Y con modelos muy exhaustivos de información, sistemas de información geográfica, ¿no?, han establecido, ¿no?, que utilizando la superficie de techo que ya tenemos, ¿no?, aprovechando toda esa superficie, ¿no?, con lo que hay de sol, se podría autoabastecer Vitoria el 38% del consumo eléctrico de los hogares y también de la industria, ¿sí? Esto puede ser mucho o poco. 38% del consumo eléctrico sin utilizar ni una hectárea más de suelo, aprovechando los tejados que ya existen.
¿Es mucho, es poco? No sé. Esto es el 38% del consumo eléctrico, pero es menos del 16% del consumo energético total, si tenemos en cuenta lo que consumimos también de otros lugares. Pero bueno, margen hay, como está todo por hacer, hay un gran margen, ¿no? ¿Cuáles son las malas noticias? Pues que llevamos más de 50 años de retraso, ¿no? Desde aquella conferencia que se hizo en el 72 tenemos evidencia de que no estábamos caminando en el buen sentido. Y las malas noticias son pues que cada vez hay menos tiempo de reacción, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, ¿no?, el posicionarse bien para lo que viene, pues es una ventaja comparativa muy grande. A los cubanos seguramente, con la que les está cayendo, pues les vendría muy bien tener más capacidad de autoabastecimiento, ¿no? Y bueno, seguramente estarán deseando de tener más placas fotovoltaicas. Y digo lo de Cuba porque es un laboratorio, ¿no?, de lo que puede suceder, ¿no?, en una situación de escasez energética, ¿no?, y es lo que puede suceder en otros lugares del mundo, ¿no? Se puede coger como un laboratorio, ¿no?, y ahí el posicionarse a tiempo, pues yo creo que es una gran ventaja, ¿no? Esas son las malas noticias. Y las buenas noticias es que existen alternativas, ¿sí? Lo que no sé es si estamos preparados para acometer esas alternativas, ¿no? Y aquí dejo una serie de cuestiones sin resolver, ¿no?, que yo no las sé, pero igual alguien podría darnos un poco de luz, ¿no? ¿Cuál podría ser la arquitectura institucional, ¿no?, para acometer la transición a escala global, ¿no? ¿Tienen las Naciones Unidas el suficiente poder para liderar esto? ¿Qué papel deben cumplir los estados y las empresas, ¿no? ¿Qué se puede hacer a escala local y regional? ¿Sí? Una cosa es lo que se puede hacer a escala mundial, pero también se podrá acometer ciertas cosas a escala local y regional, ¿no? Y hay la cuestión esta, ¿no?, de si tiene sentido de crecer a escala local en un mundo globalizado, ¿sí? Y la última respuesta la última pregunta sin respuesta es si hay tiempo suficiente para una transformación progresiva, ¿no? Que hay que cambiar está claro. El margen que tenemos para cambiar, pues eso ya es más dudoso, ¿no? Y no sé, ahí tampoco hay consenso. Hay algunos que dicen que hay que acometer el cambio ahora y ya, y otros que dicen pues que hay más margen, ¿no? Y pues esto sería todo por mi parte. Eskerrik asko.